cuando termino me tengo que dar media hora hasta que va. Bueno, bien. Les decía que nosotros habíamos visto. Vamos a repasar un cachetito de este asunto. Habíamos visto estas funciones que tenemos acá. Yo acá me basé, digamos, en esta estructura de alumno. Agarré bueno, creé un nodo de tipo alumno. Bueno, acá hice la carga. Después vamos a ver cómo resolvemos esto. Esto es todo archivos. Y acá lo que habíamos visto era inicializar la lista. Repaso rápidamente. Cuando nosotros inicializamos una lista, lo que estamos haciendo es poniendo esa lista apuntando hacia null. Esto nos ayuda a ¿qué? A determinar en el primer movimiento si la lista está vacía. ¿Y esto qué tiene que ver con ordenar? Y sí, tiene mucho que ver con ordenar. Esta es la función de crear nodo, que es una función que retorna un alumno, ¿sí? Le carga sus datos. Fíjense otro detalle, que ya lo habíamos charlado, y lo vamos a repasar, que yo tengo, por un lado, la estructura, y por otro, el tipo de dato acá adentro, ¿sí? ¿Podría haber puesto todo esto acá adentro? Sí, pero no está bueno, ¿sí? Este es nuestro modelo, podríamos decirlo, de alguna forma, y esto que está acá, digamos, es los datos en mi lista. ¿Sí? Profe, Decime. Falta una T ahí, le ¿no? falta una T en la type Al alumno. Ah, no, la haber borrado recién. Ah, no, como copié y pegué, no, copié y pegué acá. ¡Pim! Listo. Igual me iba a tirar error. Ahí está. Ahí sí lo. Ahí está, perfecto. Bueno, perfecto. Bien. Pero más allá de eso, repaso de vuelta porque digo, ¿qué pasó? Había pasado algo grave. Mi modelo, mi alumno, mis datos. Mi nodo, mi tipo de dato de tipo alumno acá adentro. ¿Sí? Así es como debemos hacer las cosas cuando tengamos que desarrollar, digamos, el trabajo final. ¿Sí? No poner todos estos datos acá adentro porque ya explicamos cuál era la problemática o la incomodidad que tenía eso. Función de inicializar lista, para inicializar la lista null, crear nodo, que retorna, digamos, un nodo con todos sus datos, y agregar al principio. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es armar, agregar en orden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en principio, recorrer un archivo ya lo habíamos hecho nosotros. Si yo agarro acá, vamos a hacer la solución del ejercicio 2. Bueno, a mostrar, voy a copiarla, la vamos a tirar acá abajo. La vamos a tirar acá abajo, vamos a poner... había que copiar del archivo, copiar en orden del archivo a la lista. Vamos a ponerle a lista, ¿no? Así era la cosa. Ahora, si yo tengo que resolver este problema, voy a tener dos cosas que me van a tener que llegar acá. Vamos a determinar y a pensar los parámetros. Voy a necesitar el archivo. ¿Y qué más voy a necesitar? Listo. Voy a necesitar la lista. Claro. Sí, pero el nodo lo puedo crear adentro. Ahora vamos a ver por qué digo esto. Vamos acá a una lista que me va a llegar null, obviamente, ¿no? Leo mi archivo. Vamos a hacer, verifico si es distinto de null. Acá esto se lo voy a sacar. En modo lectura, leo. Y acá, si se quiere, lo que tendría que hacer era... Me falta un dato acá, que sería... Jazz creo que fue, si no escuché mal la voz. Ella me decía de usarlo como parámetro, esto. Acá, para mí este es un nodo. Y es una variable local, ¿por qué? Porque si yo, lo que yo debo tener afuera en el email es solo la lista. Esto lo voy a usar acá adentro nada más. Entonces yo acá adentro voy a decir que alu que es igual a crear nodo. Perdón, crear nodo, ¿se llama? Sí. Crear nodo. Y crear nodo recibe un alumno. ¿De dónde traigo ese dato? Del archivo ya leído. Exacto, de A. Esto va A. ¿Sí? Ahí está. Ahí yo ya creé mi nodo. Ahora lo que yo tengo que hacer es agregar. Fíjense que ya, lo único que. Acá acabo de modularizar el problema. O sea, entonces, yo ahora me tengo que preocupar solo por crear una función que agarre este nodo y me lo agregue de forma ordenada.
Ese sería el paso que nosotros tenemos que realizar. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a crear la función de agregar en orden. La función de agregar en orden, si yo agarro esta parte, vamos a agarrar esta parte. Acá y la vamos a copiar. Por supuesto, vamos a cambiar el nombre y lo vamos a agregar en orden. ¿Tengo que cambiar algo de esto? Agregar en orden, tengo que verificar si la lista tiene o no tiene datos, porque no, ¿sí o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿No Sí, lo porque si no verificaste en el tiene anterior? datos, ¿Querés que lo hagamos? Digo, Yo creo ahí- que sí. a si ver, no tiene datos, lo Yo creo, pone directamente. claro, se pone directamente si no hay datos. bien, acuérdense que agregar al final, agregar en orden, agregar de todas las maneras que haya que agregar, yo tengo que verificar si la lista está vacía. Sí, tengo que hacerlo obligatoriamente eso. ¿Por qué? Porque mi lista en algún momento está vacía. ¿Sí? O sea, esa parte es sin... o sea, tanto en agregar en orden, como en agregar al principio, como en agregar al último, necesito sí o sí eso. Con respecto a los parámetros, ¿tendría que agregar algo más? ¿O está bien? Lista y nuevo nodo. Está bien. Yo siempre que, por eso arranco por este lugar, siempre que agrego un elemento a una lista, esto está mal escrito, siempre que agrego un elemento a una lista, siempre necesito la lista y un nodo nuevo. Entonces, la resolución de esto, ahora vamos a seguir avanzando. Digamos, yo una vez que creé esta función, me voy a cerrar acá porque creo que no me está cerrando, ¿no? Sí, ahí está. Ahora seguimos avanzando sobre esa parte. Entonces acá, el ejercicio 2, ¿de qué se trataría? Y yo acá me llega la lista, entonces yo tengo que decir que lista es igual a agregar en orden, donde agregar en orden recibe la lista y recibe, en este caso, ALU. Digamos, esta es la solución del ejercicio 2. No hay más que esto. Ahora, por supuesto, ahora tengo que hacer lo de arriba. Pero acá, nosotros dividimos el problema. Esperen que esto lo voy a... ¿dónde estaba? Acá. Ahí está. Pero nosotros acá dividimos el problema. Por un lado está el recorrer y leer el archivo, y por otro lado está el agregar. Ahora lo que tenemos que seguir acá es trabajando en esta parte. Entonces, sabemos que todas las funciones de agregar tienen en algún momento un puntero nulo, porque la lista está vacía, y esa es la primera de las posibilidades. La segunda de las posibilidades es, vamos a abrir un else acá, tenemos una segunda parte de esto. Tenemos otro caso. ¿Cuál sería el otro caso que nosotros tenemos que evaluar? Que lo habías hecho vos, Jazz. Que la lista tenga contenido. Está bien, sí. No, pero eso ya lo estaríamos preguntando. La lista, si yo entro... Chicos, ¿hay alguien que tiene habilitado el micrófono? Liz. Esperen que voy a silenciar a todos, perdón. Ahí está. Porque si no, no sé si me están preguntando algo o no, ¿sí? Hablen, tengan en cuenta ese detalle en estas clases así, lamentablemente. Listas igual a null. Primer caso. Si la lista no es igual a null, quiere decir que entro en el else. Y acá sí quiere decir ya que ya tengo datos. Que ya la lista no es nula. ¿Sí? ¿Me seguís ahí? Sí. Este es caso null, caso distinto de null. Lista vacía, lista con algo. Ahora, como nosotros estamos insertando en orden, vamos a elegir un dato en orden, a ver qué podemos elegir. Yo no sé qué le había puesto acá a los nodos. Podemos ir el legajo. Vamos a elegir el legajo como dato. Entonces nosotros acá lo que vamos a hacer es evaluar el legajo. Vamos a comparar si ese dato es menor o mayor, depende cómo nosotros lo vayamos a insertar. Esto es indiferente porque esto lo va ordenando de acuerdo a las necesidades. Entonces acá
nosotros lo que tenemos que hacer es preguntar el segundo caso. Lo podemos hacer al revés también, pero bueno, vamos a preguntar el primer caso. Que el primer caso, ¿qué sería? Que el dato, vamos a suponer que yo quiero insertar de menor a mayor, que el dato sea más menor que el menor actual. Entonces, ¿y cómo preguntaría eso? ¿Cómo lo haría eso desde, digamos, desde el código? Les muestro la estructura. Si lista flechita A, ¿puede ser? Sí, A Sí, punto legajo es menor a nuevo nodo punto legajo. a ver, vamos a hacerlo. Entonces sería lista, Flechita flechita, A a punto, punto legajo, legajo menor sí, a nuevo menor, punto legajo. a nuevo, muy bien. Nuevo, sí, vamos a ponerlo acá. Nuevo, fíjense que nuevo nodo, sí, le ponemos nuevo, ¿no? Sí, Nuevo nuevo nodo. nodo. Sí, nuevo nodo. También tenemos acá, acuérdense, porque acuérdense que es un nodo. ¿Sí? Ah, Esto lo tengo eso. podemos hacer, pero es un detalle que no vamos a recordar. Entonces, esto quiere decir que acá tendríamos, por un lado, el que es el menor de todos. Si yo voy a este dibujo, vamos a suponer que acá justo tenemos, está ordenado, justo esto. Yo quiero insertar, voy a crear un nodo acá. Voy a crear un nodo acá. Sí, vamos a ponerle así. Vamos a ponerle acá 10. Vamos a ponerle Beatriz. Y obviamente, acuérdense que cuando nosotros creamos un dato, esto apunta a null. ¿Sí? Este es el nuevo nodo. Este sería el nuevo nodo. Perdón. Nuevo nodo. Bien. Esto lo que voy a hacer es correrlo. A ver ahí. Vamos a correr un poquito por acá. ¿Sí? Se entiende que este dato, nosotros, como es algo nuevo, yo lo que estoy haciendo es preguntando si este dato, si este que tenemos acá, es menor que este dato que tenemos acá. Y es menor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Vamos a agarrar esto y lo vamos a poner acá. ¿Sí? Y vamos a hacer que esta lista apunte acá. A suponer que este es el nodo, tenemos 2, 3, el nodo 100. Vamos a ponerle para hacer un número muy distinto. Esto tiene la dirección de memoria 100. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es hacer esto, que esto apunte acá y que la lista apunte acá. Ahora, ¿eso con qué función lo resolvemos? Con agregar al principio. Tal cual. Entonces, ¿qué voy a hacer acá adentro? Voy a decir que lista, ¿sí?, es igual a agregar al principio. Y acá le voy a pasar la lista Y el nuevo nodo. y el nuevo nodo. Algo que vos habías hecho por ahí también, yo te había visto. ¿Sí? Segundo caso. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? ¿Hay alguien que no haya entendido esta parte? Porque ahora viene el tercer caso, que por ahí es el más complicado de todos. ¿Sí? Que ya no voy a agregar, no es ni la lista vacía, ni es agregar al principio, sino que es agregar en el resto de la lista. ¿Sí? Profe, ¿funciona el if si no es igual o menor? Eso es, Porque, eso es distinto de lo que vos quieras hacer. Vos ajá, podés ser que, claro, vos podés agregar de menor a mayor, de mayor a menor, cambiás el signo. Lo querés involucrar el igual, o sea, eso lo manejás vos. ya, Siempre pero capaz estamos que los hablando dos tienen de, el mismo legajo. y no debería, porque estaría mal, en un sistema no puede haber una persona con el mismo legado. Pero bueno. Pero bueno, puede pasar. En ese caso, bueno, debería haber algún, no sé, pisaría un dato y ese ya no sería un error del algoritmo, sería un error de que le asignó el mismo legajo a dos personas. O sea, entonces es un error que puede Igual, suceder. Que puede suceder. si es igual, va a dar falso y se va a agregar Eh, atrás.
Seguramente va a terminar agregándolo de alguna forma. Si le pongo igual, Que agregarlo va a va a ser tener... menor al siguiente, igual, de Claro, todas formas. claro. O sea, no va a pisar los datos, pero sí, digamos, es un dato incorrecto. O sea, pero es una gestión que es independiente del algoritmo. Más allá de que el algoritmo te lo resuelva, ese tipo de control tal vez debería aparecer en el momento de la carga del legajo. ¿Sí? Cuando yo voy a cargar un número de legajo, decir, no, che, mira, esto que estás asignando está mal porque ya existe. Bien, entonces acá va a aparecer el tercer caso. Y para el tercer caso nosotros creamos dos variables. Una variable, obviamente ambas variables son del mismo tipo, de nodo alumno. Una le llamamos anterior. Vamos a ponerle anterior. Anterior va a ser igual a la lista. Va a seguir a la lista. Y otra que muchos le llaman, digo muchos porque van a ver mucho esto en los apuntes, le llaman seguidor. Pero en este caso, bueno, vamos a llamarle, en este caso le podemos llamar seguidor. A mí en otro no me gusta. La variable seguidora es la variable que nosotros es donde se va a almacenar el nodo, digamos, es el espacio donde yo quiero agregar. Eso ya lo vamos a ir viendo cuando empecemos a reproducirlo esto. Entonces, yo lo que debería hacer ahí es decir que seguidor es igual a lista siguiente. ¿Por qué? Porque yo voy a estar comparando siempre lista, acá, siguiente. Utilizo variables seguidoras, ¿por qué? Pero eso, no sé si analizarlo o no. Vamos a dejarlo para el final eso. Pero háganme, bueno, ahora cuando retornemos, no, me voy a acordar, pero tengo miedo de olvidarme. Pero bueno, me voy a acordar. Entonces nosotros acá vamos a tener que empezar a recorrer la lista. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar buscar un dato. Entonces acá vamos a tener dos condiciones. ¿Sí? La primera de las condiciones, ¿cuál sería? Es la que sale por defecto, por decirlo de alguna El forma. seguidor no es nulo. Claro, exacto. Digamos, tener una lista. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenía unos, digamos, se puede dar el caso de que la lista sea nula, ¿sí? Acuérdense que yo verifico acá, no null, por ahí agregué, y cuando yo me moví al siguiente ya no tengo más lista, porque tenía un solo nodo. ¿Sí? Entonces no tengo nada que comparar y voy después a agregar en otra parte. Pero bueno, eso es otro tema. Pero que mi lista siga teniendo más de un dato, ¿sí? Podemos decir, para decirlo de alguna forma. ¿Sí? Esa sería la primera condición. ¿Y la otra condición cuál sería? La comparación Está bien. de los legajos. ¿Y cómo sería en este caso? Teniendo en cuenta el anterior, lo podemos llegar a hacer. ¿Cómo sería este? Esto mismo, es parecido. Si el nuevo nodo es mayor al del seguidor. Claro. Si esto, exacto, en ese caso sería que sea mayor. Al tener nodo, invierto, digamos, el signo, y lo que haría acá es verificar esto. ¿Sí? Que este dato sea mayor a este que yo quiero ingresar. ¿Sí? Entonces, o al revés, a ver, no, está bien, mayor, porque acá estamos agregando, estamos preguntando, esperen que lo estoy razonando. Que lista legajo, vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo para no errarle en esto, que igual es un detalle, pero vamos a hacer un ejemplo. Vamos primero a acomodar esto que teníamos acá. Lo voy a acomodar un poquito. O vamos a hacer otra cosa mejor todavía, que es, vamos a poner acá y acá. Esto lo voy a dejar un cachito acá. Lo que vamos a hacer acá es, y vamos a insertarlo en el medio. Así no nos quedan tantos nodos y la pantalla no nos queda chiquita. Esto acuérdense que todavía sigue apuntando, digamos, a nodos que tenemos acá, ¿sí? Entonces el nuevo nodo, esperen que lo voy a correr y lo vamos a poner acá. Después lo vamos a poner más abajo. Ah, no, vamos a ponerlo abajo. No me decido nunca. Vamos a ponerlo, sí, acá. Bien. Este sería el nuevo nodo que le vamos a poner 30. ¿Sí? Este sería el dato insertar. Lo voy a pintar de otro color. ¿Sí? Dato insertar. ¿Sí? Para que no perdamos ese foco. Apunta null.
es un nodo que nos ingresó, es el 30. Entonces, ¿qué es lo que...? Entonces acá sí me voy a dar cuenta. Cuando yo pregunté si el dato este era, a ver acá, vamos a analizar primero el if. Nuevo dato es mayor. En este caso, estoy preguntando, claro, acá, si yo lo quiero agregar de mayor a menor, me parece que, por eso me parecía que estaba mal ese dato. Fíjense, es 30, es mayor a 25, con lo cual esto es real. Entonces, lo que está mal es esto. Sí, perdón. Es así y esto así. ¿Sí? Fíjense si lo estoy haciendo bien igual, que me puedo equivocar perfectamente. Yo acá estoy preguntando, como este dato, esto es 30, estoy preguntando acá si 25 es mayor a 30. Y esto es falso. ¿Sí? 25 mayor a 30. Entonces, como esto es falso, digamos, como esto es falso, vengo acá y acá sí, el dato es mayor y entonces empiezo a iterar. Se cumplen ambas condiciones y empiezo a iterar. ¿Sí? Esto en el caso supuesto de que yo quiera hacerlo de menor a mayor y no de mayor a menor. ¿Sí? Eso depende. Por eso digo, esa es la parte menos significativa de esto, pero está bueno que lo pensemos. ¿Sí? Y a veces hay que hacer estos dibujos porque también uno se confunde. Pero no, mayor, menor, menor, el nuevo nodo, quiere pedir cuál era, cuánto valía. Bueno, lo dibujamos y es más fácil de verlo. Entonces tenemos, la idea es que esto vaya acá en el medio. Por ahora mi lista es este nodo y este nodo, y esto es lo que yo quiero insertar en orden. Para insertarlo en orden debería ir acá. La primera comparación ya la hice y determiné que no es el inicio de la lista. Entonces lo que yo hago acá es decir que anterior es igual a seguidor, o sea, bueno, sigo teniendo lista y digo que seguidor es el que sigue. El que sigue es este dato. ¿No? Me parece que voy a tener que agregar otro más, porque esto se va a dar que el nuevo, esta condición no se va a dar, así que voy a tener que agregar otro dato más. Estoy mirando, ¿no? Y si no, lo que voy a hacer es esto. Vamos a hacerlo más fácil. Porque si no, te voy a poner más datos, así que soy medio vago para estas cosas. Vamos a dejar ahí. Para que ingrese, ¿sí? Para que esta condición se dé como verdadera. Que el legajo, en este caso, estoy preguntando si este dato es menor a este dato, y este dato obviamente nunca va a ser menor, porque tanto uno como el otro, el dato que estoy ingresando es 30, 30. Acá lo que estaría preguntando es si legajo que está en 25, está bien, no está bien, es si 25 es menor a 30. Y esto sí obviamente es verdadero. Perdón, apreté mal ahí. 25 es menor a 30. Entonces acá se cumple la condición. ¿Sí? Esta condición es verdadera, esta condición es verdadera. ¿Sí? Si yo me muevo al siguiente, entonces me voy a mover a 45. ¿Se entiende por qué lo hice de esa forma? ¿Me siguen hasta ahí? Si no No. Yo lo que no entiendo es, o Sí. sea, si anterior es igual a lista y el seguidor también es igual a lista, ¿qué función distinta cumple el seguidor y el anterior? No, ahora eso lo vamos a ver adentro. Ok. Pero, mirá, vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar acá. Anterior. Si anterior es igual a lista, está parado acá. ¿Sí? Vamos a darle un colorcito anterior. Y vamos a darle a seguidor otro color. ¿Sí? Tiene su vuelta esto, ¿no? Mi lista también está acá. Digo, todos estamos parados ahí. Si yo hago acá, yo para hacer una iteración, ¿sí? Si no, lo que tendría que hacer es, si quieren lo hacemos, pero vamos a tardar más, que es que agarrar y poner más nodos para hacer un recorrido. ¿Por qué? Porque yo estoy ingresando en el segundo movimiento. Pero vamos a hacerlo igual, porque si no les voy a generar una confusión. Vamos a ponerle que es distinto. ¿Sí? Vamos a decir acá que es siguiente. Yo porque me parecía que lo voy a terminar complejizando. Pero bueno, no importa. Anterior
está parado en lista, lista está parado en lista y seguidor está parado acá. ¿Sí? Si yo, al estar parado acá, ya la pregunta esta es diferente. Yo estoy preguntando distinto, ¿sí? Se entiende que si yo acá paro, digo que seguidor es igual a lista siguiente apunta a 2, 2 es este nodo. Y entonces acá yo estaría preguntando si, ¿cuánto valdría lista acá? En realidad acá, a ver, pero me parece que acá hay un tema. Esperen. Esto debería ser así. Seguidor. Y no. Sí, acuérdense que nosotros estamos trabajando con seguidor acá. Perdón, con seguidor. Entonces yo pregunto si seguidor a legajo, ¿sí? Esto es lo que voy a guardar. Seguidor a legajo, estoy preguntando nuevo a legajo. Seguidor a legajo es 45. Entonces yo estoy acá preguntando si 45 es menor que 30. ¿Qué 30? Sí, fíjense que esto de los numeritos parece más sencillo, pero en realidad a veces se complica más. Entonces, 45 no es menor que 30, es mayor, y entonces no entraría acá. Por eso, en vez de empezar a iterar, nosotros tendríamos que acá seguir completando el algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Y yo debería enlazar el anterior con el nuevo nodo y el nuevo nodo con el siguiente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debería hacer, pero nunca iteré acá adentro, y que era lo que yo quería mostrarles. Claro, exacto. Sí, sí, le voy a cambiar el legajo para que sea CT. Sí, esa es la idea, Pablo. Pero bueno, ya había arrancado con el... Pablo me dice, sí, agarrá y ponerle 70, claro, cierto. Le podemos agarrar y poner 70 acá. Esto también lo podemos hacer. Entonces, le podemos hacer eso. Le dejamos 70 y no agregamos más nodos. Porque mi idea es poder agregarle un nodo como para que después el seguidor no esté en null, pero bueno, funciona exactamente igual. Entonces vamos a dejar 70, entonces acá vamos a preguntar si es 70, entonces sí vamos a entrar a iterar. Hacemos así. 70, perdón, 45, 70. ¿Sí? ¿Ahí me siguen? Le cambiamos el numerito de arriba, así en vez de agregar esto de este lado, lo vamos a tener que agregar acá. ¿Sí? Ese sería el único lío, pero bueno, no es tan grave. Esto lo voy a dejar acá, y esto que está acá lo voy a mover un cachito para acá. ¿Sí? Ahí. Vamos a dejarlo por ahora ahí. Esto seguramente lo voy a tener que mover. Esto lo voy a tener que mover acá. Sí. Esto lo movemos acá. Y listo. Yo creo que listo. Este null, bueno, esto sigue apuntando a null. Después lo muevo. Vamos acá. Esto es lo que yo estoy preguntando en esta parte. Ahora sí, cambio la pregunta. 45 menor a 70. Esta es la pregunta que nosotros estamos haciendo acá. Bueno, se cumplen ambas condiciones finalmente. Esto y esto, ambas son verdaderas, y entro a iterar. Entonces yo tengo que decir, acá, ¿qué debería decir? Es algo que vos hiciste igual, también lo hizo Jazz. ¿Te acordás, Jazz, de eso? El anterior que era igual al seguidor. Perfecto. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, lo que estoy diciendo es que yo tengo que seguir avanzando. Entonces mi lista va a seguir apuntando porque yo lo estoy trabajando con una copia de la lista. Así que mi lista va a ser siempre esta. Pero yo acá debo decir que anterior es igual a seguidor. Y como seguidor está acá, en esta parte, por supuesto que en ese movimiento se va a posicionar acá. Entonces ahí va a pasar algo, ¿no? Tenemos que hacer otro movimiento más. Tenemos que decir que seguidor es igual a ¿qué? Bueno, el siguiente del seguidor. Al siguiente del seguidor. Entonces me voy a mover al siguiente elemento. Y ustedes saben que cuando me mueva al siguiente elemento, ¿qué va a pasar? Me voy a encontrar con null. Me voy a pasar en null. Entonces acá, ya, ¿qué va a suceder en estas dos condiciones? Obviamente no se van a cumplir. Primero porque el seguidor ya no es distinto de null, ¿no?
Seguidor está apuntando a null. Esto lo voy a borrar acá, también para que no se confunda. Entonces no se cumple la condición y me voy a ir de esta estructura. Y acá lo voy a dejar pensando. Entonces, ese es el escenario cuando yo salgo. ¿Sí? Tengo mi nuevo nodo, ¿sí? Que yo quiero agregar, que ustedes saben perfectamente que tiene que ir después de 45 y que ese nodo lo tengo que enganchar. Entonces, ¿qué debería hacer? Decir que el nuevo nodo siguiente a qué es igual. Al siguiente, al seguidor. Al seguidor. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer acá afuera. Nuevo siguiente es igual al seguidor. ¿Y tengo que hacer algo más? El anterior, al siguiente, al nuevo nodo. Exacto. Anterior siguiente es igual al nuevo nodo. Anterior siguiente es igual al nuevo nodo. Ahora vamos a hacer todos estos enganches, ¿sí? Vamos a razonarlo. No es que lo estamos tirando por tirar. Todavía falta igual algunas cositas más y explicar algunas otras más para que queden claras. Digo, ya empezamos a resolver nuestro algoritmo de esta forma. Nuevo siguiente igual a seguidor. Entonces vamos a ir al nuevo siguiente. Nuevo siguiente tiene que apuntar al seguidor y seguidor apunta a null. ¿Sí? O sea, esto sería acá. Podemos decir que al estar justo enganchamos el último nodo, ¿no? Fíjense como esto ya está apuntando a null. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo creamos así. Esperen que lo voy a poner mejor. ¿Sí? Fíjense que yo estoy justo agregando en el último lugar. Por eso yo quería siempre que hubiera un nodito acá. Para que se vieran los dos enganches y no otro. Pero bueno, en definitiva, yo lo que estoy apuntando es a seguidor. Y como seguidor tiene su propia dirección de memoria, pero esa dirección de memoria ahora apunta a null. ¿Sí? Porque la verdad es esta, que esto que está acá es un nodo que tiene su propia dirección de memoria. O sea, que apunta a null, bueno, en este caso se dio que es el último y entonces por eso apunta a null. Pero entonces yo lo que acá, el primer enganche es este, para adelante sería, ¿no? Esperen que voy a copiar esto. Ahí, lo voy a tener. Entonces yo tengo que decir acá que nuevo siguiente apunta a seguidor, y como seguidor apunta a null, esto no lo cambio acá. No, lo único que no hago es ese retoque. Pero después hicimos algo más, dijimos que el anterior, o sea este, siguiente, o sea este dato que tenemos acá, que antes apuntaba a null, ahora apunta ¿a dónde? Al nuevo nodo. El nuevo nodo era la dirección 100. Al seguidor. Sí, claro, sí. Vamos a poner una dirección acá para que se vea bien. Vamos a poner, creo que le habíamos puesto algo así. Y entonces acá vamos a hacer que apunte, obviamente acá, por eso ya decía eso con esto, 100. Ahí está. Y ahí nos queda todo enganchado. Si hubiese sido al revés, seguidor hubiese estado en un nodo válido, vamos a hacer ese ejemplo. Sí, vamos a suponer acá que hubiera habido, ya que está, lo hacemos, y total no cuesta nada. Ya lo tenemos más o menos armadito. Si acá hubiera habido otro nodo, vamos a pegar otro. ¿Sí? El web va a ser el mismo. Vamos a poner acá 120. Vamos a suponer que esto acá hubiese tenido una dirección de memoria 34. Esto que está acá está inicializado en null. Perdón, estaba apuntando a null, porque es el último nodo. Y yo en vez de insertar acá y este que estaba en el último lugar, el enganche es exactamente el mismo. El hueco se va a generar de la misma forma. Entonces, el nuevo nodo, que era 70, en vez de apuntar a null, seguidor hubiera estado parado acá. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. El anterior iba a estar parado en el mismo lugar, pero el seguidor, en vez de estar parado en null, el nodo que está justo entre 45 y 120, es este que tenemos acá, seguidor siempre va a estar parado en el que va a generar el espacio en el medio. Y el anterior en el anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que anterior está acá, seguidor está acá, y lo que va a haber en el medio va a ser siempre el nuevo nodo. Estamos hablando siempre en insertar en orden. A veces ese nuevo nodo puede estar en el medio y acá un null, como lo vimos en el primer caso. Pero vamos a ver si esto funciona. Nuevo nodo, 70, entre 45 y 120, va al 70. Entonces acá, nuestro nuevo nodo, que es 70, Beatriz,
que apunta a null y que tiene la dirección de memoria 100, esto en teoría está apuntando acá, ¿no? Por ahora, vamos a hacerlo bien. Vamos a ponerle 34. ¿Sí? Que está apuntando acá. Entonces, vamos otra vez al caso. Es el mismo recorrido que hicimos acá, nada más que el seguidor va a estar parado en un lugar diferente. Entonces, cuando decimos nuevo siguiente es igual a seguidor, decimos que nuevo siguiente es igual a seguidor. Seguidor es la línea 34. Entonces, va a estar apuntando a 34. Hasta ahí tenemos este apuntando a 34, este apuntando a 34. Entonces, lo que tenemos que hacer es que este, o sea, el anterior, siguiente, apunte al nuevo nodo, que es lo que hacemos acá. Que es anterior, siguiente, apunta al nuevo nodo. El nuevo nodo es 100. Y ahí se genera el enganche. Entonces, eso es lo que, por eso yo lo que quería hacer era agregar un nodo más. Bueno, finalmente lo pudimos ver con un nodo más, para que nos quede un poquito, una lista un poquito más extensa, más grande. ¿Sí? O sea, esto de anterior, siguiente, creo que con los dibujitos es más ágil que de la otra manera. Ahora, ¿falta algo más acá? ¿O tengo que hacer algo más? Y el retorno. Es grande, ¿eh? ¿Tiene jazz? No. No, yo. Paula. Paula, ahí está. Ya siempre está ahí. Por eso, perdón. Else, if, acá. Retorno. El retorno obviamente va afuera. ¿Y qué tengo que retornar? Ahí, obviamente, la lista. Pero, esto desde ya que nosotros al llamarlo en este contexto, es lo mismo que lo anterior. Lista, nuevo nodo y lo agrega en orden. O sea, va a funcionar igual que funcionaba. El primer ejercicio era igual que esto, nada más que acá iba a agregar al principio. Y el segundo ejercicio es igual que el primero, nada más que aquí vamos a agregar en orden. Pero, yo tengo una, perdón que te interrumpí. No, y una cosita más que quiero decir que es muy importante en esto. ¿Sí? ¿Por qué esto que está acá, se los voy a marcar, trabaja con la lista y esto que trabaja acá, trabaja con una copia de la lista? Entonces, si yo analizo esto trabaja con la lista directamente. Tiene una respuesta que nosotros más o menos la venimos hablando hace un tiempo, pero esto que está acá, sin embargo, trabaja con una copia de la lista. ¿Sí? Porque trabaja con anterior y con seguidor. ¿Sí? Fíjense que tanto acá, como acá, no usa la lista directamente. ¿Por qué les parece que pasa eso? Bueno, eso tiene una explicación, por eso. Y es importante la explicación. Porque los punteros antes y siguiente están referenciando a la lista, ¿puede ser? Sí, los punteros antes Y y entonces seguidor, entonces acuérdense, va a modificar la lista. claro, exacto. Pero pasa algo. En este caso, y en este caso que nosotros tenemos acá, ¿qué estamos modificando? Estamos modificando el puntero al inicio de la lista. En este caso es un dato único. Y en este caso no. Pero estamos modificando el puntero al inicio de la lista. Por eso necesitamos retornar la lista. Porque si nosotros trabajáramos con una copia acá, es más, si no retornábamos la lista, nunca vamos a retornar las modificaciones. Pues bueno, obviamente, por eso estamos acá, ¿no? Por eso decimos que vamos a retornar la lista. Ahí estoy mirando, perdón. Bueno, ahí el inicio, sí. Como dice Rafael, o sea, al estar modificando el puntero al inicio de la lista, nosotros lo que estamos haciendo acá necesitamos retornarle a la lista. Porque esto es lo que hablábamos, que creo que desde las primeras clases que empezamos a hablar de listas, que esto de acá, acá estoy trabajando siempre con una copia de la lista. Por eso tengo que retornarla. Ya vamos a hacer también, un poquito más adelante, vamos a trabajar con referencias a la lista. Entonces, acá nosotros estamos modificando el inicio de la lista. Entonces necesitamos sí o sí retornar la lista. Si no fuese de esa forma, seguramente no tendríamos ese problema. Pero acá estamos modificándolo. Y esa modificación, al trabajar con una copia, es necesario retornarlo. Eso es lo que sucede. Dale, ahí me vas a preguntar algo, Paula, creo que.
Sí, puede ser que tenga que ver un poco con lo que acabas de explicar. Yo Ah, el segundo if no lo omití directamente. Usé directamente el while y como la función de insertar en un arreglo en orden, básicamente. Si es claro. necesario, sí o sí, hacer el if y no se puede ir directamente al No, while. podés ir a hacerlo. Lo que pasa es que, sí, igual no creo que no iterarías en ese caso. Podrías hacerlo, no estaría mal. Claro, por eso no cumple la segunda No. condición, entonces directamente lo inserta al principio. Sí, sí, podrías hacerlo. Nosotros lo explicamos de esta manera supongo que para que quede un poquito más simple, ¿no? Pero ojo que puedes tener, bueno, no, en realidad no, al retornar la lista, no sé si probaste de esa manera que vos decís, ahora me entraron las dudas, depende cómo vos estés trabajando. Ojo con eso, acuérdense que O sea, los acá, cuando vos nodos agregás auxiliares los declaro al principio, obviamente. Sí, sí. Pero habría que ver, ahí me parece que sabes dónde puede llegar a tener el problema. Ahora, fíjate igual, ¿eh? Después lo chequeamos. Después, así cuando estemos trabajando en grupo, lo chequeamos. Pero puede ser que al estar modificando el puntero al inicio de la lista y al vos estar trabajando siempre con una copia de esa lista, puede ser que cuando vos retornes, que vos vas a retornar la lista, no vas a retornar. Depende de lo que vos retornes ahí. Claro, sí, retorno a la lista. Lo probé y me funcionó, pero puede ser que haya sido casualidad. No. Pero ¿probaste agregar al principio un nodo? Eh, Capaz que probaste en el no medio. sé si específicamente probé al principio. Bueno, eso Sí. fíjate eso. Fíjate eso, ¿sabes por qué? Porque vos acá estás pisando la lista, y acá estás pisando la lista, y acá estás retornando la lista. Pero acá fíjate que yo no la piso la lista. O sea, yo acá lo que hago es todo el tiempo trabajo con variables, digamos, seguidora, primero porque lo necesito, pero segundo directamente trabajo de esa forma. Habría que ver ahí, si es el puntero de inicio de la lista y vos lo modificás acá, habría que ver eso. Me resulta, ¿sabes por qué? Porque si vos modificás acá uno de estos datos y vos no lo retornás, esto sigue apuntando al mismo lugar. Salvo que Bueno, vos... después te lo muestro si no, y me podés decir Claro. viendo el código. Repito, salvo que vos retornes, no sé, no, pero tampoco, porque el seguidor anterior puede estar en cualquier lado. Ahí está el tema, me parece. ¿Eh? ¿Se entiende lo que te digo? Fíjate eso, intentá agregar al inicio. Al inicio. Bueno, Intentá lo agregar al pruebo. inicio con esa función. Y después fíjate, a ver si tenés el dato o no. O sea, agrega, no sé, un dato menor que el resto y a ver si te está funcionando. Para mí, vas a tener ese problema. ¿Se entiende? Porque yo acá trabajo con la lista de forma directa. Cuando digo de forma directa me refiero que como lo voy a retornar, trabajo de forma directa. Y si yo agarro y omito trabajar de forma directa cuando agregué el inicio, esta lista siempre va a estar apuntando a otra dirección de memoria. Si esto apunta a un 2, 3 y yo no lo modifico, cuando afuera sigue apuntando a un 2, 3. Ahí me parece, pero fíjate, vas a ver, después lo vemos. Está bueno eso. Bueno, después lo veo bien. Porque desde el punto de vista lógico pareciera que sí, pero después está este tema de las referencias que muchas veces nos traen algunos dolores de cabeza. Bueno, entonces vimos, fíjense que el ejercicio 2 es bastante largo, después vamos a ver, a mí lo que me interesa ya que estamos acá en el ejercicio 2 y ya que vimos todo esto, ya que estamos en caliente, por decirlo de alguna manera, con estas funciones, lo que podemos hacer ahora es la función de borrar, que es incluso más simple que esta. Por eso yo quería arrancar por borrar, pero bueno, nada, nos enroscamos con este asunto de agregar en orden y ya que está lo abordamos. Ahora nos va a resultar más fácil borrar, que calculo que es una de las funciones que ustedes todavía no han desarrollado. Es bastante parecido, le vamos a poner borrar. Vamos a ponerle borrar nada más. Es bastante parecida esta. Cuando digo bastante parecida, va a haber que hacer algún par de modificaciones. Vamos acá a la presentación. ¿Sí? Nosotros hasta acá lo que hicimos fue, si se quiere,
algo parecido a lo que vemos en pantalla. ¿Por qué? Porque yo tengo que enganchar María con Andrés y eliminar el del medio. Hace un rato hicimos el proceso al revés. Separamos a María de Andrés y agregamos a Pedro en el medio. Bueno, ese mismo proceso pero de forma inversa. Y va a aparecer una función nueva que es la función de free, que lo que hace es liberar memoria. ¿Sí? Y nosotros acá tenemos dos casos. Fíjense que, bueno, que cuando vamos a la parte de abajo, nos vamos a ir dando cuenta. De última, después lo vamos tipeando eso. Bueno, y acá estamos trabajando con strcompare y con nombres. Pero el primer caso que nosotros tenemos es eliminar el primer nodo de la lista. Si yo tengo que eliminar el primer nodo de la lista, yo sé que algunos estaban con la presentación y ahí a full, pero ¿cuál sería el caso que yo tengo que evaluar? Si el dato buscado está en la lista. No, está bien, pero yo me refiero a esto. El primer caso, ¿qué sería? Eliminar. Nosotros tenemos dos casos. Eliminar. Hay uno que trabaja directamente con el puntero al inicio de la lista, bueno, para decirlo de alguna forma, y otro que no. Por eso yo repito mucho este asunto, ¿sí? Esto del puntero al inicio de la lista. ¿Por qué? Porque yo voy a tener el primer caso, va a ser, bueno, acá no es si igual a null, vamos a preguntar si la lista es distinto de null, si quieren vamos a hacer un ejemplo sin esto, ¿no? Yo voy a preguntar si tengo lista, es la primera de las preguntas, lo voy a dejar así, que es lo mismo. Si tengo lista, y fíjense que yo ahí no estoy utilizando ni variable, ni seguidor, ni anterior, ni nada, estoy directamente trabajando con la lista. El otro es el dato a buscar. Acá estoy buscando un dato específico. Entonces, cuando yo tengo que borrar, tengo que buscar, a diferencia de acá. Bueno, acá en este caso, a mí como parámetro me ingresaba el dato que yo quería insertar, y ahora lo que yo quiero eliminar me tiene que aparecer. Puede ser un nodo, podría llegar a ser un nodo, sí, podría ser un nodo, pero bueno, ¿para qué vamos? Si yo busco a partir de un dato, entonces vamos a crear un legajo. ¿Sí? Yo lo que estoy buscando es el legajo. Entonces, ¿qué tendría que preguntar acá yo? Si lista, alumno, perdón, legajo, ¿qué tendría que preguntar acá? Es igual a legajo. Es igual a legajo. ¿Por qué? Porque puede ser que sea el primero, perdón, legajo. Puede ser que sea el primer elemento de la lista. ¿Sí? Puede ser que sea el dato A. Vamos a suponer acá. Acá los antes, vamos a poner todo. Esto lo vamos a correr todo. ¿Sí? En nuestra lista la vamos a dejar sin color. Tendríamos estos datos acá. A mí me entraría un legajo. Vamos a suponer que a mí me interesa el legajo 70. Vamos a eliminar a Beatriz. Legajo 70. Este es el dato eliminado. Legajo es igual a 70. Este vendría a ser el dato eliminado. Vamos a ponerlo en color rojo. ¿Sí? Vamos a ponerle legajo igual a 70. Ya sabemos que lo que tenemos que eliminar es este. Y acá, todo esto lo vamos a correr de acá, lo vamos a dejar por acá. Lista está parado acá. ¿Sí? Es esta granada. Lista está parado en el nodo 3. Está al inicio de la lista y está preguntando si 25 es igual a 70. Esa es la primera pregunta que hace. Y nosotros sabemos que eso no es. Pero puede ser que sea. Lo que podemos hacer en el primer caso es también, para analizar un poco el primer caso, es preguntar por el primer nodo. ¿Sí? Que podría ser, en este caso es 25. Si es 25, vamos a eliminar este primer nodo. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Acá estoy borrando, ¿no? Sí. Acá ya sabemos que esa es la pregunta. ¿Sí? No nos guiemos, esto ni lo miremos, ¿sí? Todavía. Esto de acá, ni lo miremos. Voy a borrar algunas cosas que no me van a servir. Y esto no me va a servir. Después vamos a hacer más retoques todavía. ¿Sí? Porque acá hay llaves que están de más. Y bla, bla, bla. Bien. Entonces yo tengo si la lista es distinto de null y si el legajo es igual al legajo. Entonces acá, si esto se da, quiere decir que es el dato que yo quiero eliminar. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Debería trabajar con Una Con la copia de nodo. la lista. Y el seguidor. Con una especie de seguidor,
Pero vamos a trabajar con una variable local, le vamos a llamar a borrar, si quieren, lo podemos llamar así. Vamos a llamarle a borrar. Obviamente es un puntero. Y le vamos a asignar el dato que queremos borrar, que es el primer elemento de la lista. ¿Por qué? Porque nosotros detectamos que en el primer elemento de la lista, entonces, ¿qué le debería asignar acá yo? La lista. La lista, que es el nodo válido. Ahora, lo otro que yo tengo que hacer, ¿qué es? Es agarrar, una vez que yo le asigné, vamos a suponer acá que acá tenemos a borrar. Nosotros nos paramos acá, yo le estoy diciendo que es igual a lista. Entonces yo estoy parado acá porque quiero eliminar este dato. Detecté que el legajo es 25 y este es mi dato. Entonces lo que yo tengo que hacer es mi lista está acá. Tengo que agarrar mi lista y moverla acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este va a ser el nuevo inicio. Este inicio murió. Entonces eso es lo que tengo que hacer. ¿Y cómo hago eso? Lista es igual a siguiente de lista. Lista es igual a lista siguiente. Ahí está. Entonces ahí ya moví mi puntero de inicio de la lista. Y lo otro es una función que nosotros, ahora ya sabemos que ese es, si nosotros ahí retornamos la lista, funciona bárbaro. Pero ¿qué pasa? El nodo todavía sigue estando ocupado, el nodo a borrar. Esta memoria que está acá no sigue ocupada. Entonces yo lo que necesito es que, bueno, liberar esta memoria. La forma de liberar esta memoria es convocando a free y diciendo que free es igual a borrar. ¿Sí? Una vez que hago esto, ya el dato queda eliminado. ¿Sí? Eso es lo que sucede en el primero de los casos. ¿Sí? Encontré el dato al inicio, acá. Ahora, ¿hay algo que no se haya entendido de eso? Ahora lo que vamos a hacer... Sí, ¿podés repetir lo de free? Claro, a borrar es igual a lista, por lo tanto está acá. Sí. Entonces lo que hace, está apuntando a 3. A borrar es igual a 3. ¿Sí? Y yo necesito liberar esto. Porque si bien mi puntero del inicio de la lista está acá, y cuando yo lo retorne, mi lista va a iniciar acá, esto que está acá sigue ocupando memoria. Para que deje de ocupar memoria, yo necesito liberarlo. ¿Sí? Porque si no, mi memoria sigue estando ocupada con esa información. Entonces, para eso, pongo free. Y como está en a borrar, esto que está acá hace como una consigna. Lo borra. Mi lista es esta que tenemos acá. Lo borra de la memoria. Sí, no es más que eso. Sí, olvídate de esta flechita. Por supuesto, esta flechita desaparece lo que está acá. ¿Sí? Perdón. Así. Bueno. Ahora vamos a hacer al revés. Cualquier cosa estoy haciendo. Ahí está. Esto vamos a borrar acá, lo vamos a dejar ahí. Bueno, tenemos nuestra lista. Y ahora recién vimos cómo eliminar el primero. Voy a poner mi lista al inicio otra vez. ¿Sí? Seguimos teniendo la misma lista que teníamos. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar 70. Que es este nodo que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros venimos acá y preguntamos, no es el primer nodo, digamos. ¿Tenemos lista? Sí. Lista es, o sea, en este caso, 70 es igual a 25, que es la lista. No, 70 no es igual a 25, ¿sí? Lista, legajo, el primero es 25 y el que yo quiero buscar es 70, no se da. Entonces entro al else y asigno lista, lo dejo en anterior, o sea, mejor dicho, anterior se vuelve lista. O sea, anterior viene acá. Anterior y lista en el mismo lugar. Y yo digo que seguidor es igual a lista siguiente. O sea, lista siguiente. O sea, mi seguidor va acá. Y empezamos a hacer un poco lo mismo que veníamos haciendo hace un ratito. ¿Sí? Vamos a preguntar acá. En este caso, bueno, tenemos que empezar a la pregunta que tenemos acá. Si tengo lista, esto está bien, pero esto acá puede ser que no. A ver, yo estoy preguntando si el legajo, o sea, en este caso lista, en este caso 45, si 45 es menor, si es distinto, mejor dicho, vamos a decir, sí, está bien. Podemos a ver cómo lo podemos preguntar ahí. ¿No se podría hacer todo directamente en un while hasta encontrar el dato?
y ahí proceder al borrado. Tendrías que hacerlo, porque no entiendo lo que me estás preguntando, pero yo lo que estoy preguntando es acá si es igual y acá si es distinto. Y Claro, pero 45 es- directamente hacer un while en lugar del primer if en la línea 142, directamente un while hasta que encuentre el dato. O sea, si existe la lista y si el No. legajo de la lista es igual al legajo. Vos decís hacerlo todo, sin dos partes. Bueno, Claro, ahí pasa, hacelo, pero ahí pasa lo mismo que una de las chicas recién comentaba. Esto del puntero al inicio de la lista. Esto es clave, porque yo estoy trabajando acá con una copia. Entonces, cuando yo elimino el primero, modifico el puntero al inicio de la lista. Entonces yo no puedo homologar que es lo mismo eliminar el primero, porque yo lo voy a eliminar acá adentro. claro. Pero cuando retorne, voy a retornar la referencia a la lista. Ahí está, ¿Sí? entiendo. Eso es lo mismo que una de las chicas preguntaba. ¿Por qué separamos lo que es el puntero al inicio de la lista? Y lo pasamos porque estamos trabajando con copia. Entonces, al estar trabajando con una copia de la lista, nosotros estamos obligados a esta situación, a decir, bueno, ¿estoy en el inicio o no estoy en el inicio? Igualmente, si trabajábamos con una referencia es lo mismo, ¿sí? Porque estoy modificando una referencia. Pero nosotros cuando modificamos el inicio, si no tenemos inicio de la lista, no tenemos nada. Entonces nosotros acá adentro podemos hacer un montón de modificaciones. Pero si esas modificaciones nosotros no las retornamos, o si las retornamos mal, perdemos la lista, o perdemos datos. Entonces por eso lo dividimos en dos. En lo que es la modificación del inicio, y en lo que es la modificación del resto. Bueno, entonces acá tenemos anterior y lista. Lista es igual a lista siguiente, o sea, tenemos anterior y seguidor decimos que es el siguiente. O sea, seguidor está apagado en siguiente y lista y anterior están pagados en anterior. Pero nosotros vamos a seguir preguntando si en seguidor tenemos lista, ¿no? Porque la condición es seguidor. Todavía tenemos lista porque estamos en una lista válida y decimos que seguidor legajo, es decir, 45, si 45 es distinto de 70 y 45 es distinto de 70, entonces seguimos iterando. Se cumple esta condición, entonces decimos que anterior es igual a seguidor y seguidor está acá, entonces anterior lo ponemos adelante y seguidor decimos que es igual a seguidor siguiente, ¿no? Y lo ponemos acá. Hacemos esto. Ahora, ¿tengo lista? Sigo teniendo lista. Pregunto, ¿seguidor tiene lista? Hay lista. Ahora pregunto acá, si el legajo, en este caso seguidor está acá, si 70 es igual a... perdón, y acá tiene que ir legajo solo. Estoy hecho un loco. Me podría haber llegado al nodo de esa forma igual, ¿eh? Pero es lo mismo. Bueno, estoy preguntando acá si legajo, el legajo 70 es igual al dato que yo estoy buscando. Es distinto. Y no es distinto, es igual. Entonces como es igual me voy. Esta condición no se cumple. ¿Sí? 70 iguales no son distintos. Entonces, fíjense que anterior quedó parado acá, seguidor quedó parado, digamos, en el nodo que quiere eliminar, y me fui. Ahora, esto es distinto, ¿no? Acá esto lo voy a borrar porque es diferente. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer yo acá? Y esto en algún punto es simple. ¿Sí? Tengo que enganchar este dato de acá con este de acá. Esto es lo que yo tengo que hacer. Y hacer un free de esto. Anterior, siguiente, tiene que apuntar a siguiente. Exacto, sí. Siguiente, siguiente, digo. Pero también puede ser que yo busque un dato que en vez de ser 120 sea 180. Y entonces si es 180 va a llegar a null el seguidor. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ese detalle nada más. Yo estoy buscando 70, pero puede ser que busque 180. ¿Por qué hago esto? Y porque yo tengo que acá hacer una pregunta. Si el dato que yo estoy buscando, si seguidor qué, si seguidor qué es diferente de null. Es diferente de null. Porque eso me quiere decir que encontró el dato. Entonces, si yo no, si estoy parado, no tengo nada que, digamos, si yo estoy buscando 180 es un dato que no tengo que hacer ningún tipo de modificaciones, es un dato que no existe dentro de mi lista. Pero puede ser que, sin embargo, 180 sea mayor que el resto, pero no está dentro de la lista. Digamos, esa sería la otra opción de por qué aparece este if acá. Y entonces sí, ahora sí, dentro de este if, tengo que hacer los enganches. Si encontré el dato,
quiero decir que anterior, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, acá es fácil de... Ustedes ya lo están viendo en pantalla. ¿Qué debería enganchar? Anterior siguiente, ¿a Con qué debería ser seguidor igual? siguiente. Con seguidor siguiente. Anterior siguiente es igual a seguidor siguiente. Eso provoca este enganche que tenemos acá. Este que tenemos acá. Esperen que acá tengo un lío bárbaro, ¿no? Esto está apuntando, lo voy a dejar acá, un cachito, pero para que no me genere lío. Vamos a dejarlo por ahora, vamos a dejarlo así para que se noten las dos flechas. Entonces yo digo que anterior que está acá, siguiente, voy a borrar acá, es igual a seguidor siguiente. Seguidor siguiente apunta a 34. Fíjense que acá está el dato. Entonces ambos estarían apuntando al mismo lugar, a 34. ¿Sí? Pero bueno, todavía no es el último paso. ¿Qué debo hacer ahora? Liberar el dato encontrado. Liberar, entonces, ¿qué debería liberar acá? Un free Siguiente. de seguidor. Seguidor, perdón. De seguidor. ¿Sí? Porque el seguidor está ocupando la línea de memoria número 100, entonces yo acá esto debería volarlo. A ver si me sale. Sí, bueno, vamos a volar todo. Ahí está. Bueno, la flechita me queda. Y esto quedaría así. ¿Sí? Anterior siguiente igual a seguidor siguiente y un free del dato que obviamente yo estaba buscando, que era el 70, donde está, que estaba asociado a ese nodo. Entonces ahora, bueno, mi lista es esta que tenemos acá. ¿Sí? Este que sigue apuntando a null, etc. Profe, si el que está buscando es 120, queda igual, o sea, ¿va a seguir funcionando? Sí, claro, porque mi seguidor va a estar apuntando a null. Null también tiene su propia dirección de memoria. ¿Sí? O sea, también es exactamente lo mismo. A ver, ahí vamos a dejarlo, un cachito. Podemos hacer... Nosotros teníamos acá, bueno, en este caso, obviamente esto no se modificaría, sería una cosa así. Si vos tendrías, si vos tenías esto acá, y tendrías esto acá. Entonces vos, no, perdón. Sí, sí, Ponlo el dato, antes. perdón. 120 me dijiste. Sí, sí, sí. Ah, no, entonces sí, perdón. 120. Sí, es 120. Acuérdate que el seguidor, en el caso de la eliminación, se para siempre en el nodo de eliminar. Entonces vos tenés que acá decir que anterior siguiente es igual a, o sea, que esto apunte a nulo. Es igual a seguidor siguiente. Y hacer un free de seg. Es lo mismo. Claro. Bien, bien. ¿Sí? O sea, esto estaría apuntando a una división de memoria null. Porque el seguidor siguiente, como dice acá, apunta a null. Es lo mismo. Parece que fuera que se rompiera algo, pero en realidad viste que siempre el último y cuando tenemos los datos null se puede complicar un poco más, pero es más o menos lo mismo. Pero fíjense que el algoritmo es bastante parecido a este que tenemos acá. Y yo sí lo que sí quiero que se lleven para lo que tiene que ver con el fin de semana y empiecen a resolver el resto de las cosas, la semana que viene vamos a seguir viendo más, es esto de los punteros al inicio de la lista. Esto que tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, con punteros dobles y con que hasta ahora venimos trabajando con listas con iteración y con listas con copia. Y entonces mientras estemos trabajando de esta manera, vamos a tener que estar retornando. Igualmente, si esto fuese con punteros dobles, la lógica no cambia tampoco. ¿Sí? Cambian algunas otras cosas, pero la lógica no. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros por ahí estábamos acostumbrados en los algoritmos de búsqueda, porque este es un algoritmo de búsqueda y de eliminación. Lo mismo del anterior, de búsqueda y ordenamiento, perdón. Pero con los algoritmos de búsqueda estábamos acostumbrados a iterar en un mismo lugar un archivo, un arreglo y ese tipo de cosas sin tener en cuenta este detalle. ¿Sí? Tener en cuenta qué importa si estaba en el sub-0 o si estaba al inicio. ¿Qué me importa, amigo? El archivo estaba en el primer dato, no me interesaba eso. Sí, igual nosotros no eliminábamos, hacíamos una eliminación lógica, pero en la búsqueda no nos importaba.
Ahora sí tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque estamos trabajando con direcciones de memoria. Y entonces, si nosotros acá, como esto es una copia de la lista, todo lo que nosotros modifiquemos tenemos que retornarlo. Y si nosotros modificamos algo en el medio no importa tanto, pero el inicio lo tengo que retornar. ¿Por qué? Porque como yo trabajé acá con una copia de la lista, acá hice todos los enganches. Pero el problema está cuando yo modifico el inicio y cuando si yo modificara acá, si acá yo trabajara con la lista directamente, digamos, directamente voy a perder el puntero del inicio de la lista, no puedo trabajar, entonces sí o sí necesito utilizar anterior y seguidor. ¿Sí? Una variable que encuentre el hueco, una variable que encuentre el dato a eliminar, depende de lo que estemos haciendo. Pero sí es importante esto, por eso se lo remarco. Intenten después intenten hacer pruebas de trabajar con el inicio acá, de trabajar directamente con la lista acá, de trabajar, sí, digamos, con una copia acá. Intenten, o como una de las chicas decía, bueno, directamente agarro y meto un while. ¿Sí? Si nosotros utilizamos, sí, van a realizar las modificaciones, pero acá adentro van a quedar. Entonces, van a ver que esto es necesario. Es necesario discriminar esta parte. ¿Sí? Lo que es el inicio de la lista de lo que es un dato que no está al inicio. Porque estamos trabajando con copia. Sí, fundamentalmente por eso. Porque podríamos buscarle algunos atajos si nos tuviéramos con copia. Pero bueno. Esperen que voy a poner